Sabíamos y se les dijo desde la semana pasada, cuando Ernestina Godoy fue nombrada fiscal general de la República, que ella iba a tener una responsabilidad muy fuerte sobre sus hombros. No solo por ser la primer mujer fiscal general de la República, no solo porque va a tener que llegar a hacer el trabajo que por 7 años no hizo Hertz Manero, ni tampoco hicieron los pasados titulares de la PGR, porque le tocará enfrentarse a casos como el de Ayotzinapa, casos que han quedado, el de la guerra sucia, casos que han quedado ahí por los cuales la gente sigue exigiendo justicia, incluso casos de personas que están presas sin sentencia, que traen sus disputas directamente con la Fiscalía General de la República, casos que llevan más de 20 años. Entonces, por supuesto que sabemos el peso que trae, pero también por la manera en la que llega Ernestina Godoy. En una jugada que por supuesto hace la presidenta Claudia Sheinbaum, y miren que si esta jugada lo hubiera hecho un hombre, en cualquier momento hubieran dicho, no, es que fue una jugada maestra, no, fue una buena jugada. ¿Escandalosa? Sí, por la manera en la que sale Hertz Manero, bastante. Nadie quiere que le den una embajada. De hecho, yo sigo esperando que no le den ninguna embajada y que me lo dejen en la congeladora. No, no, ya ni lo manden a Siberia. Simplemente déjenlo en la congeladora. Ahí en stand-by. Al final el nombramiento ya se hizo, ya está Ernestina Godoy y además ya está dando los primeros golpes de Ernestina Godoy. Y vamos a hablar justamente sobre esos primeros golpes que está dando la nueva fiscal general de la República. El primero de ellos es que volvieron a embotellar, literal, a César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua. Así que para la bandita de Chihuahua, para la gente bella, divina y preciosa del estado de Chihuahua, otra vez César Duarte terminó en el bote. Qué bonita, esas sí son buenas noticias. ¿Cuáles son las razones por las que César Duarte regresa al bote? Usted se preguntará. Pues básicamente estamos hablando de delitos relacionados es por delincuencia organizada y desvío de recursos, vaya, lo que sabemos que hace César Duarte. Pero yo justamente le decía al señor productor que César Duarte se me hace uno de los criminales que además fue político, que más le debe al país. ¿Por qué? Quiero repasar un poquito todo lo que se ha robado César Duarte. Se robó cabezas de ganado de un programa que existió, si no estoy mal, con Suiza, Noruega, donde mandaron ganado a México y ese ganado era para los ganaderos. Bueno, pues César Duarte en ese momento se convirtió en ganadero y dijo, vengan para acá. Y se robó esas cabezas de ganado, además de distribuirlas entre otros compas, gobernadores de otros estados. Sí. ¿Qué otra cosa se robó César Duarte? César Duarte también se robó litros, millones de litros de agua. Las concesiones, ¿se acordarán de las concesiones de las que hemos hablado, de los acaparadores de agua? Bueno, César Duarte concentra 50,000 millones de litros de agua del estado de Chihuahua. El estado grande que tiene problemas de agua y su exgobernador haciéndose el agua. ¿Qué otra cosa se robó César Duarte? Nueva Zelanda, gracias. Era ganado de Nueva Zelanda, gracias por la corrección, señor productor. ¿Qué otra cosa se robó César Duarte? Dinero. Dinero del erario de Chihuahua para usarlo en el financiamiento público de las campañas de Enrique Peña Nieto. Sí, en lo que fue conocido como la famosa Operación Zafiro, que fue, válgame la redundancia, operada por Manlio Fabio Beltrones cuando estaba en el PRI. También se robó ese dinero. Pero ¿saben qué otra cosa se robó? Y yo no sabía. César Duarte también se robó el sillón que usó el Papa Francisco en México cuando vino de visita al país. Es que estas son joyas que uno dice, viva México y no te agotes. O sea, neta, César Duarte, ¿qué otra cosa se pudo haber robado? Aparte de dinero, cabezas de ganado, agua, ¿qué más? Pues la silla del Papa Francisco en México. Un trono que César Duarte mandó a poner en una capilla, además privada. Joya. Religioso fue hallado en 2017 en la capilla privada que el exgobernador César Duarte mandó hacer en lo alto de un monolito frente al rancho El Saucito. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, el sillón estaba al centro, por lo que presumen era usado por el propio Duarte. Ándele pues. ¿Qué otra cosa qué otra cosa se quiere robar César Duarte? Miren, lo único que yo voy a decir en este momento, ya está detenido, ¿no? Perfecto, ya está detenido César Duarte, reaprendido, vale la pena, reaprendido
porque del primer proceso todavía no se había librado. Estamos hablando de un proceso donde también se le acusaba de lavado de dinero, que lo extraditamos y demás, pero es un proceso que llevó la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y ese proceso estuvo amañado por completo, porque en cuanto lo llevaba el exgobernador Javier Corral, hoy senador por Morena, es un proceso que fue muy público y que al ser tan público, Javier Corral, a mi perspectiva, como que frenó algunas cosas, porque daba mucha información respecto al proceso de César Duarte, que ya lo iban a detener y que lo iban a detener. Se conoció muchísimo, o sea, en pro de la transparencia, maravilloso, pero en pro del proceso, sobre todo en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cooptado por el propio César Duarte, pues lo frenó un poco. Cuando llega María Eugenia Campos, actual gobernadora del Estado de Chihuahua, ella, lejos de dejar que las cosas siguieran su curso, metió las manos hasta el fango por César Duarte. Primero lo que hizo María Eugenia Campos, y quiero que quede bien claro, fue mandarle a construir un jardincito privado con todo y árbol a César Duarte en la cárcel, en la celda en la que estaba. Una celda VIP en el estado de Chihuahua. Después, ¿qué hizo? María Eugenia Campos promueve, porque está dentro de las facultades de un gobernador, poner los nombramientos de ciertos magistrados. Bueno, eso pasa. María Eugenia Campos sugiere algunos nombramientos para magistrados en el estado de Chihuahua. El Congreso del estado de Chihuahua, panista en mayoría, lo votan, lo aprueban. Y esos nuevos magistrados lo que terminan haciendo, ya estando en funciones, es que le cambian la medida cautelar a César Duarte y lo sacan del bote. Y después nosotros nos tuvimos que tragar ese poema del Parral, donde se aventó su poema de Parral, todo muy bonito y todo muy precioso, muy feliz y muy campante, disfrutando de los millones que se había robado, sin ninguna pena ni ningún tipo de culpa. Entonces estuvo varios meses fuera de la cárcel César Duarte, hasta que es ahora la Fiscalía General de la República la que dice, quítate que ahí te voy. Y en este comunicado que compartió la fiscalía, ponen, fue detenido en Chihuahua César N. por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento con la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo del 2024. Y este dato es bien revelador. ¿Por qué si había una orden de aprehensión emitida en 2024 no había sido llevado a cabo? Esto nos está diciendo mucho más de Hertz que cualquier otra cosa. César N. había sido detenido previamente el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida, y extraditado el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del Estado de Chihuahua. El 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el gobierno de los Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025. César N. es investigado por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales utilizando para ello el sistema financiero mexicano. Vale la pena recordar que algo que también hizo César Duarte, o al menos intentó, fue hacer su propio banco. ¿Para qué? Para mover ese dinero por el cual hoy está siendo investigado. 2024, ¿por qué la Fiscalía General de Hertz Manero no informaba respecto a esto? Datos curiosos. Pero no solamente es César Duarte el detenido, también le están imputando al otro Duarte, al de Yo Merezco Abundancia, al de Veracruz, a Javier Duarte. La Fiscalía General de la República informa, échense esta, que Guatemala ya dio la autorización para imputar nuevos cargos distintos a los cuales fueron motivo de su extradición en 2017. El periodista Arturo Ángel compartió esto para su medio de comunicación y dice lo siguiente. A casi 10 años de concluida su administración, más bien a casi 10 años de concluida su administración y a unos meses de recuperar la libertad, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será acusado formalmente ante un juez federal de cargos de corrupción, al haber desviado recursos de forma ilícita y presuntamente en su beneficio. Lo anterior, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República obtuviera la autorización del gobierno de Guatemala para imputarle nuevos cargos. Las autoridades federales confirmaron lo anterior y adelantaron que ya presentaron ante un juez federal del Reclusorio Norte la primera imputación por el delito de peculado
en contra del exmandatario. El caso se relaciona con los malos manejos de recursos federales etiquetados para acciones de salud. Si se acuerdan de las inyecciones o de los tratamientos de agua para niños con cáncer, esos. La audiencia inicial estaba programada para el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, el exmandatario argumentó que estaba enfermo de última hora, lo que obligó a suspenderla. Una próxima fecha está por fijarse en breve. Se prevé que sea la primera de diversas imputaciones por peculado, ya que de acuerdo con las autoridades consultadas, la Fiscalía General de la República tiene cerca de un centenar de carpetas de investigación iniciadas por los malos manejos de recursos federales en el gobierno de Veracruz. Ello como resultado de denuncias interpuestas por múltiples organismos, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ahora, César Duarte, más bien Javier Duarte, no había enfrentado cargos federales por hechos de corrupción. El proceso por el que fue extraditado y se termina declarando culpable fue de asociación delictuosa y lavado de dinero, mismo por el cual ya terminaría su condena este próximo abril. Entonces, aquí quiero llegar con estas dos cositas. Si bien son procesos que ya estaban en curso, volvemos a toparnos con algo que es importante. Estaban congelados, no avanzaban. Por alguna razón estaban en una congeladora. ¿Qué es lo que pasa? Llámenle usted magia o llámenle que está haciendo el trabajo. Llega Ernestina Godoy y empiezan a desbloquearse. Empezamos a ver las detenciones, empezamos a ver que se reactivan los procesos. Vuélvanme a negar que Hertz Manero era un aliado del PRIAN. Vuélvanme a alegar que la Fiscalía General de la República estuvo cooptada por 7 años por un amigo del PRIAN. Vuélvanme a negar que Hertz Manero fue un fiscal carnal del PRIAN. Porque, ojo, la Fiscalía debe de ser autónoma, claro que sí, pero no del pueblo. La Fiscalía debe de hacer su trabajo, debe de rendir cuentas, debe de seguir las carpetas de investigación, así seas o no tu amigo, así sean o no tus cuates, eso no importa. La Fiscalía tiene una chamba. Y esa chamba se tiene que hacer sin distinción de colores, sabores o ideologías. Lo que sí resulta muy curiosito es que tenemos a un fiscal, o más bien exfiscal, que durante el paso de 7 años estas cosas no las conocíamos, estas cosas no las sabíamos, estas cosas no las veíamos. Y ahora no solamente las vemos, sino que hasta los están deteniendo. Y en momentos claves, porque mientras las fiscalías estatales hacían su chamba o ni siquiera la hacían, la Fiscalía General de la República se lavaba las manos. Qué bueno ver que la fiscalía está trabajando y eso es apenas el comienzo.